¿Y si te dijera que existe un suplemento que puede ayudarte a tener más fuerza, recuperarte mejor después del ejercicio, e incluso mejorar tu rendimiento mental? Y que, aún así, millones de personas siguen creyendo mitos completamente falsos sobre él. Durante años, la creatina ha sido vista como un suplemento exclusivo para físico-culturistas o atletas de alto rendimiento. Algunos incluso piensan que daña los riñones, provoca retención de líquidos o que solo sirve para ganar masa muscular. Pero la ciencia cuenta una historia muy diferente. De hecho, desde el primer día que comienzas a tomar creatina, tu cuerpo pone en marcha una serie de cambios invisibles que empiezan mucho antes de que notes cualquier diferencia en el espejo. Tus células comienzan a trabajar de una forma más eficiente, preparando el terreno para beneficios que pueden impactar tanto en tu rendimiento físico como en tu salud cerebral. Y lo más sorprendente es que muchos de estos beneficios también pueden ser útiles para personas que nunca pisan un gimnasio. Quédate hasta el final porque descubrirás qué sucede realmente dentro de tu cuerpo cuando tomas creatina todos los días, por qué es uno de los suplementos más estudiados de la historia y cuáles son los mitos que la ciencia ya ha desmentido. Comencemos. Desde el momento en que la creatina entra en tu organismo, ocurre algo que la mayoría de las personas jamás nota. Tus músculos empiezan a absorberla casi como si hubieran estado esperándola. No se trata de una sustancia extraña para el cuerpo. En realidad, la creatina es un compuesto que tu organismo produce de forma natural y que también obtienes en pequeñas cantidades a través de alimentos como la carne y el pescado. Por eso, cuando comienzas a suplementarte, tus células simplemente aumentan sus reservas para disponer de más energía cuando la necesiten. Este proceso sucede de forma silenciosa. No sentirás un golpe de energía como ocurre con la cafeína, ni experimentarás un cambio inmediato. Sin embargo, por debajo de la superficie, tus músculos comienzan a prepararse para responder mejor ante cualquier esfuerzo. Durante las primeras 24 horas, también ocurre otro fenómeno que suele generar mucha confusión. Las células musculares empiezan a retener una mayor cantidad de agua en su interior. Muchas personas interpretan esto como si la creatina produjera hinchazón, pero en realidad sucede exactamente lo contrario. Esa agua no se acumula debajo de la piel, sino dentro de las propias células musculares. Es como si cada fibra muscular recibiera el ambiente ideal para funcionar de manera más eficiente. Esta hidratación intracelular facilita numerosos procesos relacionados con la producción de energía, la recuperación y el mantenimiento del tejido muscular. En otras palabras, no es un efecto secundario, es una de las primeras señales de que la creatina está haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñada. Y aquí aparece uno de los aspectos más interesantes. Aunque todavía no notes ninguna diferencia física, tu organismo ya está construyendo la base sobre la que aparecerán todos los beneficios posteriores. Es precisamente por eso que muchos investigadores afirman que la creatina comienza a funcionar mucho antes de que seas capaz de sentir sus efectos. Mientras esto ocurre, unas pequeñas estructuras presentes dentro de cada célula empiezan a desempeñar un papel fundamental. Se llaman mitocondrias. Podríamos imaginarlas como las centrales eléctricas de nuestro cuerpo. Son las encargadas de producir prácticamente toda la energía que utilizan los músculos, el cerebro y la mayoría de nuestros órganos. Cuando aumentan las reservas de creatina, estas centrales energéticas trabajan con una mayor capacidad de respuesta. No significa que produzcan energía de forma permanente, sino que están listas para generar grandes cantidades cuando el cuerpo las necesita. Piensa en el motor de un automóvil perfectamente afinado. El vehículo sigue siendo el mismo, pero responde con mayor rapidez, consume mejor el combustible y funciona de manera mucho más eficiente. Eso mismo ocurre dentro de tus células. Todo sucede en silencio, sin sensación de euforia, sin estimulantes. Simplemente tu organismo empieza a ser más eficiente, administrando uno de sus recursos más importantes, la energía. Con el paso de los días, esta mejora comienza a reflejarse en situaciones cotidianas. Subir escaleras, transportar bolsas pesadas, levantarte de una silla, mantener una buena postura durante varias horas. Todas estas actividades dependen de la capacidad del cuerpo para generar energía rápidamente. Y cuando ese sistema funciona mejor, las tareas diarias también pueden sentirse menos exigentes. En el centro de todo este proceso, existe una molécula indispensable para la vida. Su nombre es ATP. Puede sonar complicado, pero entenderla es mucho más sencillo de lo que parece. El ATP es, básicamente, la moneda energética del organismo. Cada movimiento que haces, cada pensamiento, cada latido del corazón, cada respiración, todo depende del ATP. El problema es que esta energía se consume extremadamente rápido. Las reservas duran apenas unos segundos antes de agotarse.
Por eso el cuerpo necesita regenerarla constantemente. Y aquí es donde la creatina demuestra por qué resulta tan especial. Cuando el ATP pierde parte de su energía, la creatina actúa como un sistema de reciclaje extremadamente eficiente. Le aporta el componente necesario para reconstruirlo casi de inmediato. Gracias a este mecanismo, las células pueden seguir produciendo energía sin interrupciones. Esto explica por qué quienes toman creatina suelen rendir mejor en esfuerzos intensos y repetidos. Sus músculos pueden regenerar ATP más rápidamente. Y cuanto más rápido se recupera esta molécula, mayor es la capacidad para mantener el rendimiento. Pero el ATP no solo alimenta los músculos, también es indispensable para el funcionamiento del cerebro. Cada neurona necesita enormes cantidades de energía para transmitir información constantemente. Por eso la creatina no solo puede influir sobre la fuerza física, también puede favorecer distintos procesos relacionados con el rendimiento mental. Y esa es una de las razones por las que la investigación científica ha comenzado a prestarle cada vez más atención durante los últimos años. Cuando la creatina continúa acumulándose dentro del músculo, empieza una segunda fase igual de importante. Las fibras musculares no solo almacenan más energía, también crean un entorno mucho más favorable para recuperarse y adaptarse al entrenamiento. Muchas personas creen que la creatina hace crecer los músculos por sí sola. La realidad es bastante diferente. Lo que realmente hace es permitir que entrenes con mayor intensidad y que tus músculos dispongan de mejores condiciones para recuperarse después del esfuerzo. Es decir, no construye músculo de manera mágica. Ayuda a que tu cuerpo aproveche mucho mejor el estímulo del entrenamiento. Una mejor hidratación celular favorece la síntesis de proteínas, facilita los procesos de reparación y permite que las fibras musculares respondan de forma más eficiente. Con el tiempo, esto puede traducirse en músculos más fuertes, resistentes y funcionales. Curiosamente, los primeros cambios que muchas personas experimentan no son estéticos. Lo primero suele ser el rendimiento. Notas que puedes completar una repetición más, levantar un poco más de peso, recuperarte antes entre series, o terminar una sesión sintiéndote menos agotado. Solo después de varias semanas empiezan a aparecer cambios visibles en el físico. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Porque primero mejora el funcionamiento del músculo, después aparece la apariencia. Pero quizá, uno de los beneficios menos conocidos de la creatina no tiene que ver con los músculos. Tiene que ver con el cerebro. Aunque representa apenas una pequeña parte del peso corporal, el cerebro consume alrededor del 20% de toda la energía que produce el organismo. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada decisión y cada conversación requieren un suministro constante de ATP, y al igual que ocurre con los músculos, la creatina también puede ayudar a que ese combustible esté disponible con mayor rapidez. Diversos estudios han observado que las personas que suplementan con creatina pueden experimentar mejoras en funciones como la memoria de trabajo, la velocidad de reacción y la resistencia a la fatiga mental. Esto resulta especialmente interesante en situaciones de mucho estrés, jornadas laborales intensas o falta de sueño. No significa que la creatina convierta a alguien en un genio de la noche a la mañana. Lo que parece hacer es ayudar al cerebro a mantener un suministro energético más estable cuando la demanda aumenta. Como consecuencia, muchas personas describen una sensación de mayor claridad mental y una menor sensación de agotamiento durante tareas que requieren concentración prolongada. Otro dato curioso es que estos beneficios suelen ser todavía más notorios en personas vegetarianas o veganas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la creatina presente en la alimentación proviene de alimentos de origen animal. Al tener reservas naturales más bajas, el incremento producido por la suplementación suele ser mayor. Y aunque aún queda mucho por investigar, cada año aparecen nuevos estudios que continúan reforzando la relación entre la creatina y la salud cerebral. Otro de los grandes mitos alrededor de este suplemento tiene que ver con la famosa retención de líquidos. Probablemente hayas escuchado que la creatina hace que el cuerpo se vea hinchado, pero la realidad es bastante distinta. La mayor parte del agua que atrae la creatina queda almacenada dentro de las células musculares, no debajo de la piel. Eso significa que, lejos de dar un aspecto inflamado, muchas personas observan músculos con una apariencia más firme y llena. Esa hidratación también ayuda a mantener un mejor equilibrio químico dentro de las fibras musculares durante el ejercicio. Y eso favorece procesos tan importantes como la síntesis de proteínas, el transporte de nutrientes y la recuperación después del entrenamiento.
Imagina un motor funcionando con la cantidad exacta de aceite y refrigerante. Todo trabaja con menos desgaste y mayor eficiencia. Eso mismo sucede dentro de las células musculares cuando están correctamente hidratadas. Por eso, esa mayor cantidad de agua no debe interpretarse como un problema. Es parte del mecanismo mediante el cual la creatina mejora el rendimiento celular. Conforme pasan las semanas, comienzan a hacerse evidentes los cambios que la mayoría de las personas espera. La fuerza aumenta. Los entrenamientos resultan más productivos. La recuperación se acelera. Y cada sesión deja un estímulo más efectivo para seguir progresando. Esto ocurre porque el organismo puede regenerar ATP más rápidamente entre esfuerzos explosivos. Como consecuencia, los músculos son capaces de generar más fuerza una y otra vez antes de fatigarse. Los estudios científicos llevan décadas demostrando que quienes consumen creatina suelen obtener mejores resultados en ejercicios de fuerza máxima, sprints, saltos y movimientos explosivos, en comparación con quienes reciben un placebo. Sin embargo, los cambios no aparecen de un día para otro. Generalmente comienzan a hacerse más notorios entre la tercera y la sexta semana de uso constante. Es durante ese periodo cuando tanto los músculos como el sistema nervioso terminan de adaptarse a sus nuevas reservas energéticas. Y cuanto mejor puedes entrenar, mayor será también el estímulo para ganar fuerza y preservar masa muscular con el paso del tiempo. Pero la creatina no solo ayuda mientras entrenas, también puede acelerar la recuperación. Después de una sesión intensa, el cuerpo necesita enormes cantidades de energía para reparar fibras musculares, reconstruir proteínas y recuperar el equilibrio celular. Al disponer de una regeneración más rápida del ATP, todos estos procesos se vuelven más eficientes. Además, durante el ejercicio intenso se acumulan sustancias responsables de buena parte de la fatiga muscular. La creatina contribuye a reducir el impacto de algunos de esos subproductos metabólicos, facilitando una recuperación más rápida entre sesiones. Esto no significa que desaparezcan completamente las agujetas o el cansancio, pero sí puede hacer que el organismo esté listo para volver a entrenar antes y con una mejor calidad de recuperación. Cuando este proceso se repite semana tras semana, los beneficios empiezan a acumularse. No solo entrenas mejor, también puedes mantener esa calidad de entrenamiento durante mucho más tiempo. En los últimos años, la investigación sobre la creatina ha ido mucho más allá del rendimiento deportivo. Hoy, también se estudia su posible papel en el envejecimiento saludable. Con el paso de los años, es normal perder masa muscular. Este proceso, conocido como sarcopenia, reduce la fuerza, la movilidad y la independencia de muchas personas mayores. Diversas investigaciones sugieren que, acompañada por entrenamiento de fuerza y una alimentación adecuada, la creatina puede contribuir a preservar mejor la masa muscular y la capacidad funcional. Esto resulta especialmente importante después de los 50 o 60 años, cuando mantener la fuerza ya no solo significa rendir mejor, también significa conservar calidad de vida. Subir escaleras, levantarse de una silla, transportar objetos, evitar caídas. Todas estas actividades dependen directamente de la salud muscular. Además, algunos estudios también investigan el posible papel de la creatina en el metabolismo de la glucosa y en determinadas enfermedades neurológicas. Aunque todavía se necesitan más investigaciones para confirmar muchos de estos efectos, los resultados iniciales son prometedores y demuestran que la creatina es mucho más que un simple suplemento para el gimnasio. Por supuesto, también existen varios mitos que siguen circulando desde hace años. Uno de los más conocidos es que daña los riñones. En personas sanas, la enorme mayoría de las investigaciones disponibles no ha encontrado evidencia de daño renal cuando se consume en las dosis recomendadas. Gran parte de esta confusión se debe a que la creatinina, un marcador que suele medirse en análisis de sangre, puede aumentar ligeramente al tomar creatina, sin que eso signifique necesariamente un problema renal. Otro mito muy repetido es que provoca deshidratación o calambres. Curiosamente, la evidencia científica apunta más bien hacia lo contrario. Al favorecer una mejor hidratación dentro de las células musculares, la creatina incluso podría ayudar a reducir el riesgo de calambres en determinadas circunstancias. También es importante recordar que la creatina no funciona como un estimulante, no produce agresividad, no genera ganancias musculares mágicas, y tampoco reemplaza una buena alimentación ni un entrenamiento adecuado. Simplemente optimiza un mecanismo natural, que el cuerpo ya utiliza todos los días para producir energía. Después de décadas de investigación, la creatina continúa siendo uno de los suplementos con mayor respaldo científico disponible. Sus beneficios no aparecen porque haga algo artificial. Aparecen porque ayuda al organismo a producir y utilizar energía de una manera más eficiente.
Con el uso constante, las reservas musculares permanecen elevadas, y el cuerpo puede seguir aprovechando esa ventaja, tanto en el entrenamiento como en muchas actividades cotidianas. Al mismo tiempo, el cerebro también dispone de un sistema energético más estable para afrontar tareas mentales exigentes. Por eso, tanto deportistas como personas que simplemente desean envejecer con una mejor calidad de vida, encuentran en la creatina una herramienta interesante cuando se utiliza de forma responsable. No es una solución milagrosa. No reemplaza una alimentación equilibrada, el ejercicio ni el descanso, pero sí puede convertirse en un apoyo respaldado por cientos de estudios científicos. Y eso es precisamente lo que la diferencia de tantos suplementos que aparecen cada año, prometiendo resultados espectaculares sin evidencia sólida detrás. Si este video te ayudó a entender cómo actúa realmente la creatina dentro del cuerpo, y por qué sigue siendo uno de los suplementos más investigados del mundo, cuéntanos en los comentarios. ¿La tomas actualmente, o después de conocer toda esta información, estás pensando en incorporarla a tu rutina? Tu experiencia puede ayudar a otras personas a tomar decisiones más informadas. Y si disfrutas de este tipo de contenido, basado en evidencia científica explicado de forma sencilla, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana encontrarás nuevos videos para aprender a cuidar tu salud, desmentir mitos y tomar mejores decisiones para tu bienestar. Nos vemos en el próximo video.